Vivía en la calle, pero su último acto cambió toda la ciudad. La historia comienza en una tarde gris, cuando el cielo de Madrid estaba cubierto de nubes pesadas que anunciaban tormenta. En medio del bullicio de la ciudad, los pasos acelerados de los transeúntes resonaban contra los adoquines mojados, los paraguas se abrían apresuradamente, y los coches tocaban el claxon con la impaciencia típica de las avenidas abarrotadas. Nadie parecía reparar en la figura encorvada de Samuel, un hombre que dormía cada noche entre cartones junto a la entrada de un edificio señorial. Para la mayoría, era solo un mendigo más, invisible, prescindible, alguien que no contaba en el gran tablero de la ciudad. Sin embargo, lo que esa multitud ignoraba era que aquel hombre, marcado por la desgracia, estaba a punto de convertirse en la pieza que movería el destino de una familia entera, y de toda una comunidad. Samuel no siempre había sido un vagabundo. Detrás de sus ropas desgastadas y de su barba descuidada había una historia que muy pocos conocían, la de un hombre que lo había perdido todo después de una serie de malas decisiones y traiciones que lo dejaron sin trabajo, sin hogar y sin familia. Pero a pesar de todo, aún conservaba algo que nadie podía arrebatarle: la capacidad de observar. Desde su banco, desde su rincón de la plaza, veía a lo que otros no veían, escuchaba lo que otros no escuchaban, y entendía silencios que para la mayoría pasaban inadvertidos. Ese don, forjado por la soledad y la necesidad, se convertiría en su arma más poderosa. A pocos metros de donde Samuel pasaba sus días, se alzaba un edificio imponente de estilo neoclásico, la sede de la familia del Álamo, una de las dinastías más ricas y respetadas de Madrid. Dentro de esas paredes se disputaba una guerra silenciosa por la herencia de don Julián del Álamo, patriarca recientemente fallecido, que había dejado tras de sí no solo una fortuna millonaria en propiedades, empresas y cuentas bancarias, sino también un testamento plagado de cláusulas ambiguas y misteriosas. En teoría, la principal heredera era Isabela del Álamo, su hija única, una joven de carácter firme y noble corazón que, a pesar de haber crecido rodeada de privilegios, siempre había mostrado sensibilidad por los menos afortunados. Pero lo que parecía sencillo estaba a punto de convertirse en un infierno. El principal obstáculo de Isabela no era un extraño ni un enemigo externo, sino alguien de su propia sangre, su tío, don Ramiro del Álamo, hermano menor del difunto. Ramiro había sido siempre la sombra oscura de la familia, ambicioso, calculador y resentido. Durante años había vivido a la sombra del hermano mayor, envidiando su fortuna, su poder y el cariño que todos le profesaban. Y ahora, con Julián muerto, veía por fin su oportunidad de apoderarse de lo que siempre había creído suyo. Para lograrlo, no dudaba en usar métodos sucios, presionar abogados, falsificar documentos, manipular testigos y hasta recurrir a amenazas veladas. Ramiro sabía que el testamento contenía un detalle oculto, una cláusula capaz de darle el control de todo el patrimonio si conseguía que Isabela firmara un documento bajo ciertas condiciones. El problema era que la joven, asesorada por un abogado leal, se negaba rotundamente a ceder. Esa resistencia lo enfurecía, y su rabia se transformó en un plan perverso. Si la muchacha no cedía, habría que obligarla. Y si no funcionaba la presión, quedaba la opción más oscura: eliminarla del camino. Esa tarde, mientras el cielo se ennegrecía, Samuel permanecía sentado en su rincón habitual, cubriéndose de la lluvia con un trozo de plástico raído. No buscaba nada más que resguardarse del frío, cuando de pronto escuchó voces que provenían de la entrada lateral del edificio del Álamo. Intrigado, se acercó en silencio, moviéndose con la cautela que solo la vida en la calle enseña. Entre las sombras, alcanzó a distinguir dos siluetas: Ramiro y uno de sus hombres de confianza, un sujeto corpulento de mirada torva. Samuel afinó el oído y lo que escuchó le heló la sangre. No basta con los papeles. La chica tiene que firmar, y si no, que desaparezca. Aquella frase, susurrada con frialdad, cayó sobre Samuel como un martillazo. No podía creer lo que oía. No se trataba solo de una disputa legal, no era un simple juego de abogados. Lo que planeaban era un crimen, una traición familiar que podría terminar en tragedia. El vagabundo sintió como el corazón le latía con fuerza en el pecho. Por primera vez en años, algo dentro de él le gritaba que debía actuar. Sin embargo, la realidad era cruel. ¿Quién iba a creerle? ¿Quién escucharía a un hombre al que todos veían como un despojo humano? Si se acercaba a la policía, lo más probable era que lo tomaran por loco. Y si Ramiro descubría que alguien lo había escuchado, no dudaría en hacerlo callar para siempre. Samuel estaba atrapado en un dilema brutal: guardar silencio y cargar con el peso de esa verdad, o arriesgar su propia vida para salvar a una desconocida. Mientras tanto,
En los salones del edificio, Isabela intentaba mantener la compostura frente a los abogados y socios de la familia. La joven no sospechaba que, más allá de las intrigas legales, su propio tío había puesto precio a su vida. Sonreía con elegancia en la mesa de reuniones, pero en su interior temblaba. Intuía que había algo más detrás de la hostilidad de Ramiro, una sombra que la seguía en cada gesto, en cada mirada. Esa noche, Samuel no pudo dormir. El eco de aquella frase, que desaparezca, lo perseguía una y otra vez. Se revolvía entre sus mantas húmedas, luchando contra el miedo y la impotencia. Pero en su interior, algo había cambiado. Tal vez por primera vez en años, sintió que tenía una misión. Tal vez, después de tanto tiempo siendo invisible, había llegado el momento de hacerse ver. Lo que Samuel no sabía era que su decisión esa noche no solo iba a cambiar el destino de Isabela, sino que iba a destapar una red de traiciones, secretos y giros inesperados que sacudirían a toda la ciudad. Porque a veces, los héroes menos pensados nacen en los lugares más oscuros. La noche en que Samuel escuchó aquellas palabras quedó marcada en su memoria como una cicatriz ardiente. El eco de la frase, la chica tiene que firmar, y si no, que desaparezca, lo perseguía incluso cuando cerraba los ojos. Durante horas se revolvió entre sus mantas húmedas, intentando convencerse de que no era asunto suyo, de que él no podía hacer nada. Pero por más que quisiera, el silencio no era opción. Había visto demasiado, había comprendido demasiado, y su conciencia lo arrastraba hacia un camino del que ya no habría retorno. Al amanecer, con la ciudad apenas despertando, Samuel observó el ir y venir de empleados entrando al edificio del Álamo. Entre ellos, distinguió a Isabela, impecable como siempre, con un abrigo beige y el cabello recogido en un moño elegante. Caminaba con prisa, saludando con cortesía, sin sospechar que una amenaza se cernía sobre su vida. A los ojos de Samuel, esa mujer no era solo una heredera rodeada de lujos. Era una víctima que estaba a punto de ser sacrificada en un tablero de ambiciones. El contraste era brutal. Ella subía las escaleras de mármol hacia un futuro incierto, mientras él seguía allí abajo, hundido en la miseria, invisible. Y sin embargo, en ese instante comprendió que su invisibilidad podía convertirse en su mayor arma. Nadie sospechaba de él, nadie lo vigilaba, nadie lo tenía en cuenta. Eso le daba una ventaja inesperada. Podía moverse como un fantasma y escuchar lo que otros intentaban ocultar. Ese mismo día, Samuel tomó una decisión. Debía advertir a Isabela, aunque eso implicara arriesgarlo todo. El problema era cómo acercarse sin parecer un loco. Pasó horas ensayando palabras en su mente, imaginando frases cortas, directas. Señorita, su tío quiere hacerle daño. Por favor, tenga cuidado. Pero cada vez que intentaba articularlas en voz alta, sentía que sonarían ridículas. ¿Qué prueba tenía? Solo su palabra contra la de un hombre poderoso. Mientras tanto, dentro de la mansión, Ramiro tramaba su siguiente jugada. Había convocado a un abogado corrupto y a un notario complaciente para preparar un documento que obligara a Isabela a ceder parte de la herencia. Sabía que la joven era fuerte, pero también sabía cuál era su debilidad: el recuerdo de su padre. El plan era cruel y meticuloso. Harían creer a Isabela que aquel era el último deseo de don Julián. Manipularían papeles y frases para quebrar su voluntad emocional. Y si no funcionaba, la opción de la violencia seguía sobre la mesa. Esa tarde, cuando Isabela salió de la mansión rumbo a una reunión con el abogado que aún le quedaba fiel, Samuel vio su oportunidad. Con el corazón latiéndole a mil, se levantó de su banco, se sacudió el polvo de la ropa y se acercó tambaleando. La joven lo miró con sorpresa, casi con incomodidad. Estaba acostumbrada a que los mendigos le pidieran monedas, pero esta vez algo en los ojos de Samuel la detuvo. Señorita, no confíe en todos los que están a su alrededor. Isabela frunció el ceño. ¿Qué dices? Su tío, Ramiro. Él no busca ayudarla. Él quiere quedarse con todo. Y si no firma lo que le pone delante, está en peligro. La reacción fue inmediata. Isabela retrocedió un paso, mirando a su alrededor para ver si alguien escuchaba. Sus guardaespaldas se acercaron de inmediato, empujando a Samuel con brusquedad. «Aléjate de la señorita, viejo borracho». El vagabundo cayó al suelo, golpeándose contra el pavimento, pero alcanzó a decir antes de ser arrastrado: «Escúcheme, quieren que desaparezca». Los hombres lo echaron lejos, dejándolo tirado bajo la lluvia, mientras Isabela, confusa y alterada, se marchaba en silencio. Su mente se debatía entre la incredulidad y la sospecha. No podía confiar en un desconocido de la calle. ¿O sí? Había algo en aquella mirada que no era la de un loco cualquiera.
Algo en la forma desesperada en que pronunció la palabra desaparezca le hizo un nudo en el estómago. Esa noche, Isabela revisó documentos en su despacho privado. Entre papeles y carpetas, halló una carta que le había entregado su tío unos días antes, supuestamente escrita por su padre antes de morir. La releyó con atención, y por primera vez notó algo extraño. La firma parecía forzada, y ciertas expresiones no eran propias de él. Su padre jamás habría escrito frases tan frías. Entonces, como un eco en su mente, volvió a escuchar las palabras del mendigo, su tío. Él quiere quedarse con todo. El miedo comenzó a instalarse en su corazón. La idea de que alguien pudiera querer hacerla desaparecer le pareció descabellada al principio, pero cuanto más pensaba en Ramiro y en su mirada calculadora, más sentido cobraba. El hombre de la calle había plantado una semilla de duda, una semilla que crecería rápidamente. Mientras tanto, Samuel, maltrecho y empapado, se refugiaba en un portal abandonado. Sus costillas le dolían del empujón, pero no se arrepentía. Había dado el primer paso, había roto el muro de su silencio. Ahora sabía que Ramiro lo veía como una amenaza. Había cruzado una línea invisible, y eso lo convertía en objetivo. En otra parte de la ciudad, Ramiro recibía un informe de uno de sus hombres. La chica habló con un vagabundo. Intentó advertirle. Ramiro apretó los dientes. Encuentra a ese perro callejero. Si abre la boca otra vez, será lo último que haga. Así comenzaba el verdadero enfrentamiento. El villano había detectado al héroe improbable. La víctima empezaba a sospechar, y la ciudad, aún ajena a todo, pronto sería testigo de una cadena de traiciones y giros inesperados que pondrían en jaque no solo a una familia, sino a todo un legado. La lluvia seguía cayendo sobre Madrid como si quisiera limpiar la ciudad de sus pecados, pero había sombras demasiado profundas para borrarse con agua. Ramiro del Álamo, enfurecido por la advertencia del mendigo a su sobrina, reunió a sus hombres en una sala oscura de su mansión. Con una copa de whisky en la mano, juró que nadie, ni siquiera un vagabundo insignificante, se interpondría en sus planes. Un miserable de la calle pretende arruinarme. Rugió, golpeando la mesa con el vaso. Encuéntrenlo. Y háganle entender que hay cosas de las que no se habla. El eco de su voz retumbó en las paredes, dejando claro que no se trataba de una simple orden. Ramiro había cruzado la línea de la corrupción legal y ahora caminaba directamente hacia el crimen abierto. Sus hombres asintieron con una lealtad ciega, listos para ensuciarse las manos con tal de proteger la ambición de su patrón. Mientras tanto, Samuel trataba de mantenerse invisible. Había cambiado de refugio, temiendo que lo estuvieran buscando. Dormía en un viejo almacén abandonado, entre ratas y humedad, pero su mente estaba más despierta que nunca. Sabía que Ramiro no se quedaría de brazos cruzados. Lo había visto en los ojos del hombre durante la breve confrontación. El silencio que había guardado toda su vida ya no servía de nada. Estaba dentro del juego, y la única salida era jugarlo hasta el final. En el otro extremo de la ciudad, Isabela comenzaba a notar señales inquietantes. Primero fueron llamadas extrañas en la madrugada, silencios al otro lado de la línea. Luego, un coche negro que parecía seguirla cada vez que salía de su casa. Incluso uno de sus empleados de confianza empezó a comportarse de forma extraña, evitando mirarla a los ojos. La joven empezó a comprender que las palabras del mendigo no habían sido una fantasía. Había alguien, o varios, intentando quebrarla. Una noche, al regresar a su departamento, Isabela encontró sobre la mesa del comedor un sobre sin remitente. Lo abrió con manos temblorosas y dentro halló una fotografía. Ella, caminando sola por la calle, observada a la distancia. Detrás de la foto, un mensaje escrito con letras recortadas de revistas: «Firma los papeles o lo lamentarás». El corazón se le detuvo. Ya no era una sospecha, era una amenaza directa. La traición que había intuido se hacía real, tangible, cruel. Y lo peor, venía de alguien a quien llamaba familia. Al día siguiente, Isabela se reunió con su abogado fiel, el doctor Hernando Ruiz, quien confirmó lo que ella temía. El documento presentado por Ramiro era una falsificación burda. La firma de su padre estaba imitada, y algunas cláusulas eran ilegales. Pero para probarlo en un tribunal necesitarían tiempo y testigos. Fue entonces cuando la imagen del vagabundo apareció en su mente. Ese hombre había escuchado algo. Tal vez él fuera la clave para demostrar la traición. Mientras tanto, Samuel no podía evitar pensar en Isabela. La había visto temblar cuando sus guardaespaldas lo empujaron. Había notado en sus ojos un destello de miedo, y eso lo atormentaba. Decidió entonces acercarse de nuevo, pero esta vez con más cautela.
Se infiltró entre los empleados de limpieza de la mansión, mezclándose con los que entraban y salían cargando cubos y escobas. Nadie prestaba atención a un rostro más entre tantos. Y así, con paso sigiloso, logró escuchar otra conversación crucial. Ramiro hablaba con su hombre de confianza. La carta funcionó. Está asustada. Pronto cederá. Pero si no lo hace, el accidente en carretera será inevitable. Y el mendigo. Lo quiero fuera. Para siempre. Samuel sintió un escalofrío. No solo buscaban destruir a Isabela, sino también borrarlo al del mapa. Su vida corría peligro real. Pero en lugar de huir, algo dentro de él se encendió. Por primera vez en años, tenía una causa. No podía permitir que la inocencia de una mujer fuera aplastada por la codicia de un hombre que llevaba la traición en la sangre. Esa noche, Samuel siguió a Ramiro hasta un club privado donde se reunían políticos y empresarios. Desde una ventana rota, observó cómo el villano se codeaba con figuras influyentes, comprando silencios y favores. Fue allí donde comprendió la magnitud de la red. Ramiro no era solo un pariente codicioso. Era un hombre capaz de manipular jueces, policías y banqueros. La traición no era solo familiar. Era sistémica, como un veneno que se expandía por toda la ciudad. Pero el destino quiso que Samuel cometiera un error. En su afán de acercarse demasiado para escuchar, pisó un pedazo de vidrio que crujió bajo su bota. Uno de los hombres de Ramiro lo escuchó y salió corriendo tras él. Samuel huyó por las calles oscuras, con el corazón en la garganta, mientras el eco de los pasos lo perseguía. Logró escapar, pero entendió que estaba marcado. Ahora lo buscaban con nombre y apellido. En la mansión, Isabela recibía una nueva visita de su tío. Ramiro, con su sonrisa envenenada, se sentó frente a ella y le dijo con voz melosa: «Sobrina, ¿para qué prolongar lo inevitable? Tu padre quería paz en la familia. Firma los papeles y todo terminará bien». Pero Isabela, armada de valor, lo miró a los ojos y respondió: «Mi padre jamás me hubiera pedido que entregara lo que nos pertenece. Y si cree que voy a ceder, está muy equivocado». Ramiro la observó con calma, pero en su interior ardía la furia. Salió de la habitación dejando tras de sí una amenaza velada. «Ten cuidado, Isabela. No siempre estarás rodeada de guardaespaldas». Esa fue la confirmación definitiva para la joven. Su tío no solo era un adversario legal, sino un enemigo mortal. Y en ese abismo de miedo y desesperación, la figura del vagabundo volvió a aparecer como una luz tenue pero firme. Tal vez aquel hombre invisible fuera su única esperanza. Las calles de Madrid dormían bajo un manto de neón y lluvia cuando Samuel decidió que no podía esperar más. Sabía que Ramiro estaba preparando su golpe final contra Isabela y que cada minuto contaba. La amenaza del accidente en carretera resonaba en su mente como un tambor de guerra. Y aunque su cuerpo estaba agotado, sus pies descalzos y su estómago vacío, su voluntad ardía como nunca. No era solo la vida de la joven lo que estaba en juego. Era también la oportunidad de redención que la vida, caprichosa y cruel, le había negado tantas veces. Esa misma noche, Isabela había salido de la mansión para reunirse con su abogado. Llevaba consigo documentos que podrían demostrar la falsificación de Ramiro y abrir una investigación judicial. No lo sabía, pero era el objetivo perfecto para el plan de su tío. En una curva apartada, un coche negro la seguía en silencio, esperando el momento exacto para provocar la tragedia. Samuel, desde la acera opuesta, había notado el movimiento extraño del vehículo. Algo en la forma en que mantenía la distancia y se acercaba solo en puntos oscuros le hizo sospechar. Con pasos apresurados, comenzó a seguirlos. Nadie lo veía, nadie lo consideraba una amenaza, solo un mendigo corriendo bajo la lluvia. Y sin embargo, él era el único que entendía lo que estaba a punto de suceder. El coche de Isabela se detuvo en un semáforo. De pronto, el vehículo negro aceleró hacia ella. Samuel no lo pensó, se lanzó a la calle, agitando los brazos, gritando con todas sus fuerzas. El chofer de Isabela frenó de golpe, confundido por la aparición del vagabundo, y en ese instante el coche negro pasó rozando el parachoques, perdiendo la oportunidad de embestirlos. La tensión fue brutal, como un latigazo en la noche. Los guardaespaldas de Isabela salieron del coche y agarraron a Samuel con violencia. «¿Qué demonios haces?», rufió uno. Pero la joven, al verlo empapado, con los ojos desorbitados, entendió algo. Él no estaba loco. Él los había salvado. «Escúchenlo», ordenó Isabela, con voz firme. «Si no fuera por él, ahora estaríamos muertos». Samuel, jadeando, apenas pudo decir. Era un accidente preparado, por su tío. No es la primera vez que lo intenta. Quiere que desaparezca,
Las palabras hicieron eco en el corazón de Isabela. El puzzle encajaba de golpe, las llamadas extrañas, la carta falsa, las miradas de Ramiro, todo cobraba sentido. Aquel hombre, al que todos despreciaban, acababa de confirmar sus peores temores. Pero la noche aún guardaba un giro inesperado. Porque mientras Isabela lo escuchaba, uno de sus propios guardaespaldas recibió un mensaje en el móvil. Era de Ramiro, y en cuestión de segundos, el hombre sacó un arma, apuntando directo al corazón de la heredera. Lo siento, señorita. Son solo negocios. El mundo pareció detenerse. El traidor no era solo su tío, sino también alguien dentro de su círculo íntimo. La traición había alcanzado su punto más oscuro. Isabela estaba rodeada no solo por la codicia familiar, sino también por la corrupción de quienes juraban protegerla. Samuel, con reflejos nacidos de la desesperación, se lanzó sobre el guardaespaldas. El disparo retumbó en la noche, rompiendo el aire como un trueno. La bala no alcanzó a Isabela, pero el vagabundo cayó al suelo, con un hilillo de sangre corriendo por su brazo. El silencio que siguió fue más ensordecedor que el propio disparo. Isabela gritó su nombre sin siquiera darse cuenta de que hasta ese momento ni lo conocía. «Samuel». El hombre herido la miró con una sonrisa dolorida. «Le dije que no estaba segura». Los otros escoltas reaccionaron, reduciendo al traidor y quitándole el arma. El plan de Ramiro había quedado al descubierto, pero el precio había sido alto. Samuel, sangrando en el suelo, se convirtió de golpe en el héroe que nadie esperaba. Mientras lo subían a un coche para llevarlo al hospital, Isabela tomó su mano con fuerza. En sus ojos había lágrimas, pero también determinación. «No voy a dejar que esto quede impune. Si tengo que enfrentar a mi tío, lo haré. Pero no lo haré sola. Tú serás mi testigo. Tú serás la prueba de que mi familia está podrida por dentro». En ese instante, Samuel entendió que su vida ya no sería la misma. Había cruzado la línea definitiva, de invisible a indispensable, de mendigo a héroe. Y aunque su cuerpo estaba débil, en su alma ardía una fuerza que no sentía desde hacía años. Ramiro, al enterarse del fracaso de su plan y de la traición descubierta, estalló en furia. Lanzó vasos contra la pared, gritando que destruiría a todos. Pero en su interior, una sombra de miedo comenzaba a crecer. Por primera vez, había subestimado a su enemigo. Y lo peor de todo, ese enemigo era alguien a quien jamás habría considerado una amenaza. Lo que Ramiro ignoraba era que su mayor error estaba aún por revelarse. Porque Samuel no solo había escuchado sus planes y sobrevivido a su emboscada, también conocía un secreto enterrado en el testamento, un detalle que, al salir a la luz, no solo lo hundiría a él, sino que cambiaría para siempre el destino de toda la ciudad. El hospital olía a desinfectante y silencio contenido. Samuel permanecía en una cama, con el brazo vendado y la respiración entrecortada, mientras Isabela lo miraba desde la silla, con una mezcla de gratitud y angustia. Había pasado la noche en vela, repasando en su mente cada detalle de lo ocurrido. Un mendigo, un hombre al que todos despreciaban, había puesto su cuerpo entre ella y una bala. Y lo había hecho sin pedir nada a cambio. Cuando el médico confirmó que Samuel sobreviviría, la joven sintió un alivio que le hizo brotar lágrimas. Pero no había tiempo para celebraciones. Ramiro seguía libre, y el peligro no había terminado. Aún así, ahora había una diferencia crucial. Isabela no estaba sola. Tenía a su lado al único testigo capaz de desenmascarar a su tío. Los días siguientes fueron un torbellino. La prensa empezó a oler la historia. Rumores de un atentado, la figura de un vagabundo héroe que había impedido una tragedia, la sombra de corrupción en una de las familias más ricas de la ciudad. Ramiro intentó frenar la ola mediática con dinero e influencias, pero cuanto más intentaba, más se enredaba en su propia red de mentiras. Fue entonces cuando Samuel reveló algo que nadie esperaba. Desde su banco frente a la mansión del Álamo, había escuchado más conversaciones de las que Isabela imaginaba. Entre ellas, recordaba claramente una frase de Ramiro mencionando un anexo secreto del testamento, un documento que había ordenado ocultar porque podía destruirlo. Con voz débil, Samuel explicó cada detalle, con una precisión que sorprendió incluso al abogado Hernando Ruiz. Siguiendo esa pista, lograron localizar en un viejo archivo notarial un sobresellado con el sello original de don Julián. Dentro había una cláusula desconocida, el verdadero giro de la herencia. El patriarca había previsto la codicia de su hermano y había dejado un plan de contingencia. Si se demostraba cualquier intento de falsificación o violencia contra su hija, toda la fortuna pasaría automáticamente a un fondo social destinado a hospitales, escuelas y refugios,
administrado bajo la supervisión del ayuntamiento de la ciudad. La revelación cayó como un rayo. De pronto, ya no era solo Isabela quien se jugaba el futuro. Era toda la ciudad la que se veía beneficiada por el testamento. Ramiro, al enterarse, enloqueció de furia. No solo perdía la herencia, sino que se convertía en sospechoso de conspiración criminal. La audiencia pública fue un espectáculo sin precedentes. Cientos de personas se agolparon frente al juzgado para presenciar el juicio del año. Allí estaba Isabela, erguida y serena, Ramiro, con su traje impecable pero rostro desencajado, y Samuel, con ropa limpia prestada por Isabela, sentado como testigo principal. Nadie hubiera imaginado que aquel hombre invisible sería la voz que derrumbaría a un imperio. Cuando llegó el momento de declarar, Samuel se puso en pie. Sus manos temblaban, pero su voz salió firme. Relató todo, la conversación en el callejón, las amenazas, el intento de accidente, el disparo que casi le costó la vida. Y remató con la frase que resonó en todo el salón. No soy un héroe. Solo soy un hombre al que se le dio una segunda oportunidad. Y la aproveché para hacer lo correcto. El silencio fue absoluto. Incluso los periodistas dejaron de teclear por un instante. Aquellas palabras, pronunciadas por alguien que lo había perdido todo, calaron en cada corazón presente. El veredicto llegó como un mazazo, culpable. Ramiro fue condenado por falsificación, intento de homicidio y conspiración. Su caída fue tan estrepitosa como su ambición. Mientras era esposado, gritaba que nada había terminado, que la ciudad le debía algo. Pero nadie lo escuchaba ya. Isabela, en cambio, fue aclamada. No solo por defender su herencia, sino por decidir, en un gesto inesperado, cumplir con la voluntad secreta de su padre, destinar parte de la fortuna a obras sociales. Y allí, delante de cámaras y multitudes, anunció que la primera inversión sería en un programa de reinserción para personas sin hogar. Samuel, sorprendido, escuchó su nombre en boca de la heredera. Ella lo presentó como símbolo de que la dignidad no depende de la riqueza, sino del valor de las acciones. En un giro que nadie habría previsto, el vagabundo que vivía entre cartones se convirtió en un referente de esperanza para toda la ciudad. El tiempo pasó, y con él llegaron nuevos comienzos. Samuel recibió un pequeño apartamento gracias al programa social, y aunque nunca buscó fama ni reconocimiento, muchos lo saludaban en la calle con respeto. Isabela lo visitaba con frecuencia, y juntos paseaban por la plaza donde todo había comenzado, acompañados por Max, un perro callejero que Samuel había adoptado como compañero de vida. La ciudad entera había cambiado con aquel acto final. Un hombre invisible había puesto de rodillas a un villano poderoso. Una víctima condenada a la traición había encontrado justicia. Y la herencia, en lugar de convertirse en motivo de corrupción, se transformó en semilla de un futuro más justo. El eco de aquella historia se extendió por todos los rincones. Porque lo que empezó como un susurro de amenaza terminó como un grito de esperanza. Y aunque Samuel nunca buscó aplausos, la ciudad jamás olvidó su nombre. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Esto fue justicia o venganza? Escríbelo abajo en los comentarios. Además, dime de qué país o ciudad nos estás escuchando. Me encantaría saber hasta dónde llega esta historia. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like.